¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro de su asignatura. Mi nombre es Wilson Enrango y es un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, empezamos con el tema de la clase del día de hoy, correspondiente a la carta de Smith. Primero, es necesario recalcar que todo lo visto en las clases anteriores, en la primera y en la segunda, va a tener mucha repercusión en el entendimiento de la carta de Smith. Sobre todo porque de muchos de los conceptos vistos se deriva el uso de esta carta, ¿correcto? Entonces, vamos a ver cuáles son nuestros objetivos. El objetivo de esta clase o los objetivos de esta clase van a ser comprender la conformación de la carta de Smith, es decir, ponerle mucha atención en cómo nosotros podemos obtener esa carta, ya que es muy importante. En muchas ocasiones necesitamos nosotros tener la posibilidad de simularla y de esa manera tener una herramienta a la mano en cualquier momento y en cualquier lugar. Como segundo objetivo, comprender el manejo de la carta de Smith, es decir, si ya comprendemos cómo se conforma, debemos comprender además al menos el uso básico de la misma, ¿correcto? En asignaturas posteriores veremos incluso el uso ya específico en acoples de impedancia. Sin embargo, vamos a hacer una pequeña referencia para que tengamos una idea de todas las posibilidades que tiene esta herramienta. Y finalmente, el tercer objetivo va a ser el uso de la herramienta, de aquellas opciones que podemos encontrar en el área virtual, en el internet, ¿correcto? Es decir, vamos a tener ayuda en algunos portales de internet que nos pueden ya entregar una simulación directa de la carta de Smith y además el procedimiento automatizado del uso y del cálculo que se realiza con esta herramienta. Bien, entonces vamos a empezar. Recordemos, en las clases previas habíamos indicado que uno de los fenómenos que se producen cuando una línea de transmisión soporta una onda electromagnética, pues vimos que era muy importante la relación que tenían las impedancias, tanto de la línea como de la carga, porque la diferencia o la igualdad de estas dos impedancias nos permitía a nosotros tener, o aparecía en este instante, en dependencia de la diferencia, una señal, una onda reflejada a partir del incidente. Entonces, de ello nosotros habíamos descrito una característica denominada coeficiente de reflexión, que si se fijan realmente es una expresión que relaciona las impedancias, ¿sí? Y recordemos además que las impedancias son complejas, es decir, tienen una parte real resistiva y una parte imaginaria reactiva. De manera general, vamos a escribirle aquí una impedancia cualquiera, ya sea la impedancia característica o la impedancia de entrada, tenía una parte resistiva, real resistiva, y una parte, podría ser más o menos, una parte imaginaria reactiva. Ok, entonces para nosotros R es la parte resistiva y X la parte reactiva. Habíamos indicado también que esta parte reactiva pues puede tener diferentes tipos de naturalezas, y sobre todo en algunas circunstancias puede conformar una, una inductancia y por lo tanto esa L cambiaba, esa X cambiaba por una L, y además obviamente aquí es omega, ¿no? Esa X cambia por omega L, o además podría ser omega C. Por favor, para mayor referencia de esta parte, revisen la clase anterior en la que habíamos indicado los resultados los resultados obtenidos de las impedancias, ¿correcto? Bien, eso es de manera general. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? ¿Sí? Hay que recordar también que
se presentaba una onda, a partir de la onda incidente y la reflejada, la superposición de estas hacía que aparezca una onda estacionaria, ¿sí? Recordemos que la onda estacionaria era aquella que se presentaba en la línea de transmisión de una manera estable, ¿correcto? Es decir, estacionaria, no cambia en ningún momento, por eso es estacionaria, porque su forma era siempre la misma a través de la línea de transmisión. Entonces, ¿qué era esta relación de onda estacionaria? Pues nos indicaba una medida también de cómo es que la onda reflejada incide y cambia a la onda incidente. Entonces, mientras los valores sean más pequeños, es decir, mientras esa onda sea mucho más corta, mucho más pequeña, pues mejor será nuestro sistema de comunicaciones. Es decir, tenemos diferentes formas de observar el problema de el acople de impedancia, ¿sí? Es decir, recuerden, todo lo que ahorita se está explicando solamente es cuestión de los acoples de impedancias, es decir, es cuestión de distinguir o realizar algún procedimiento para que esas impedancias sean iguales, ¿sí? Entonces, asimismo, acabamos de indicar que cuando la onda reflejada se superpone en desfase a la onda incidente, pues vamos a tener pérdidas, ¿sí? Y cómo hallamos esas pérdidas de esta manera. Entonces, ya tenemos hasta aquí al menos la teoría de la cual vamos a trabajar, ¿sí? Para la carta de Smith. Entonces, primero que todo, si se fijan aquí el procedimiento es puramente matemático, es decir, si nosotros queremos hallar el valor de la constante de reflexión, queremos hallar la forma de la onda, recordemos en la clase anterior ya se visualizó la forma de la ecuación para determinar la forma de onda, y así sucesivamente todas las características del circuito, pues tenemos que hacer todos estos procedimientos matemáticos y esa es la importancia que tiene la carta de Smith. La carta de Smith es una herramienta, esto es muy importante, es una herramienta que nos permite resumir todos los cálculos matemáticos de una forma gráfica, ¿sí? Bien, ¿por qué nosotros queremos que las impedancias sean iguales? ¿Sí? Habíamos indicado en la clase anterior un ejemplo en el que teníamos una base amplificadora de un equipo de sonido y los parlantes externos, ¿correcto? ¿Cuál era el objetivo de realizar, cuál era el objetivo de que las impedancias sean iguales? Pues cumplir con el principio de máxima transferencia de potencia. Si se fijan en el título de esta presentación, pues no me alcanzó las palabras completas, pero lo resumí, ¿no? Max transpote, es decir, máxima transferencia de potencia. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de circuitos de corriente continua, este principio se cumple cuando las resistencias, recuerden en señales continuas no existe el concepto de impedancia, solamente el concepto de resistencia. Entonces se cumple este principio cuando el valor de las resistencias son iguales, ¿sí? Es decir, si queremos nosotros, por ejemplo, en un circuito pequeño, digamos en un celular en el que trabaja con señales continuas, y este queremos enlazarle a un circuito externo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede o cómo nosotros hacemos que la transferencia sea máxima desde el emisor hasta el receptor? Pues simplemente evidenciando el mismo valor de resistencia en los dos dispositivos. Y con ello ya estamos cumpliendo con este principio. Sin embargo, en el área de señales alternas cambia, ¿no? A partir de la resistencia, habíamos dicho que tiene el símil en la impedancia, es decir, son prácticamente análogos.
uno del otro, pero en este caso, para cumplir el principio de máxima transferencia de potencia, es necesario ya no que los valores complejos sean iguales, sino más bien nos indica la práctica que el principio de máxima transferencia de potencia se cumple cuando los valores reales resistivos de las impedancias son iguales y sus valores complejos reactivos son conjugados. ¿Sí? Es decir, que si hablamos desde el punto de vista eh, de valores absolutos, deberían ser iguales, ¿sí? Pero con signos contrarios. Es decir, si ustedes se fijan aquí, tenemos una pequeña referencia, la resistencia de fuente. Aquí estaría mal, ¿no? Me disculpan, sería una impedancia de fuente y acá una impedancia de carga, ¿sí? Entonces, la idea es que los valores sean iguales numéricamente, pero que los signos sean contrarios. A eso se le denomina complejo conjugado. ¿Ok? Entonces, es decir, a partir de esto, a partir de la búsqueda del acople de impedancias, siempre vamos a buscar los valores de las impedancias que tengan sus complejos conjugados para que estos puedan transmitir la máxima potencia posible. Entonces, ¿cómo lo entendemos esto? ¿Sí? De una manera genérica, de una manera rápida, podemos decir que estamos realizando el procedimiento en este pequeño circuito, ¿sí? Toda la primera sección para nosotros va a corresponder, por ejemplo, esto de aquí, corresponde a los valores de impedancia de la fuente, ¿sí? Y obviamente el otro extremo corresponden a los valores de la carga. ¿Cómo hacemos? Es decir, esta es la explicación física de buscar los complejos conjugados, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Simplemente, imagínense, aquí tenemos nosotros una parte resistiva de valor R y el valor de la parte de la carga también tiene el mismo valor, pero se encuentran de formas, es decir, se encuentran posicionados de formas distintas. Eso hace que el principio del análisis en corriente continua se cumpla, es decir, estamos cumpliendo con el principio de máxima transferencia de potencia cuando se trabaja con señales directas, ¿sí? Entonces con eso ya estamos cumpliendo la primera parte, la parte del análisis de corriente continua. Pero como estamos trabajando con señales alternas, es decir, corrientes alternas, entonces si me está indicando que la línea de transmisión está terminando en una parte compleja positiva, entonces la carga debe empezar con una parte compleja negativa. Y si se fijan, el valor tiene que ser el mismo porque los fenómenos tienen que ser iguales. Recordemos de la clase anterior, se dijo que habíamos indicado dos cosas, ¿no? La impedancia tenía una parte resistiva real y una parte imaginaria inductiva. Y la admitancia tenía una parte conductiva real y una parte capacitiva, ¿sí? Reactiva, capacitiva. Y además indicamos que la resistencia era un fenómeno contrario
a la conductancia, ¿sí? Lo entendimos como fenómenos contrarios. La resistencia es la oposición al paso de la corriente y la conductancia es la facilidad que tiene de pasar la corriente, ¿correcto? Obviamente estamos hablando de dos mundos distintos, ¿no? Es decir, cuando usted toma un vaso y coloca el agua hasta la mitad, usted puede verlo como medio lleno o como medio vacío. Entonces, en esto es lo mismo. Entonces, si usted analiza una línea de transmisión, podrá decir que tiene una cierta cantidad de oposición al paso de la corriente, o pudiera ver desde el otro sentido que tiene una cierta cantidad de posibilidad o una cierta facilidad al paso de la corriente. Entonces, por eso es que las impedancias son contrarias a las admitancias. Son eh, elementos opuestos, pero complementarios. Eso significaba que también la parte reactiva inductiva era contraria a la parte reactiva capacitiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo a la hora de buscar el principio de máxima transferencia de potencia? Estamos tratando de decir que si mi línea de transmisión tiene una impedancia terminada con un fenómeno inductivo, necesito obviamente empezar con un fenómeno capacitivo. ¿Por qué? Porque entre ellos dos se anulan y por lo tanto estos dos elementos van a anularse. ¿Sí? Vamos a tener fenómenos electromagnéticos anulados. Y de la misma manera, bueno, en este caso, como no estamos hallando, miremos aquí, como no estamos hallando en sí la, la parte conductiva, estamos hallando una resistencia porque de la parte real, en cambio, nos interesa que sean iguales, ¿correcto? Entonces, eso es lo que estamos haciendo matemáticamente cuando buscamos sus complejos conjugados, ¿correcto? Entonces, la idea es eliminar siempre esa parte reactiva para que la línea de transmisión en ese punto en donde se haga el análisis tenga solamente un comportamiento resistivo. Y cuando tiene comportamiento solo resistivo, estamos hablando que se puede representar con el modelo de bajas frecuencias o con el modelo de corriente continua. ¿Sí? Es decir, acabamos de indicar que con corrientes continuas la máxima transferencia de potencia sucede cuando las resistencias son iguales. ¿Sí? Obviamente, si estos fueran igual a cero, sería buenísimo, pero como acabamos de indicar, los elementos no son ideales. Siempre tienen alguna cierta cantidad de oposición al paso de la corriente. Entonces, desde esta explicación podemos decir que si mi impedancia tiene una parte reactiva capacitiva, obviamente, ¿con qué tiene que acoplarse? Con una carga que empiece con una componente inductiva y al contrario, ¿sí? Entonces, esto es muy importante entenderlo porque en eso se basa todo el procedimiento de acople de impedancias. Continuando, necesitamos determinar la gráfica que corresponde a la carta de Smith, ¿sí? Pero esa gráfica tiene un origen matemático, es decir, un análisis matemático por detrás. Y ese análisis matemático es el que vamos a revisar a continuación. Partiendo de que la impedancia tiene una componente compleja, es decir, se conforma de una parte resistiva y una parte reactiva, entonces vamos a colocar aquí esa impedancia. A partir de esa impedancia vamos a realizar los siguientes análisis. El primer paso que se debe realizar es normalizar las impedancias para trabajarlas, ¿sí? ¿Qué significa normalizar? Significa dividir el valor de la impedancia, cualquiera de la que estemos trabajando, respecto al valor de la impedancia característica de la línea,
¿sí? Siempre este procedimiento. Sin embargo, hay que hacer un paréntesis en esta explicación. El uso de la carta de Smith, como vamos a ver, realmente se utiliza para valores muy pequeños, ¿sí? Que para valores que van desde 0 hasta 1. ¿Y qué sucede, por ejemplo, cuando tengo una impedancia mayor a 1? No voy a poder utilizar esa carta de Smith. Entonces, eso es lo que me permite la normalización. Es decir, me lleva cualquier valor mayor a 1 a valores que se encuentren en el rango de 0 a 1. Y por lo tanto, podré utilizar la carta en lo posterior con ese procedimiento de normalización. Entonces, como acabamos de indicar, el procedimiento de normalización solamente se basa en la división de la frecuencia, la división de la impedancia respecto a la impedancia característica. Y con ello nosotros tenemos esta pequeña expresión de acá. A la hora de realizar esa división, intercambiamos sus nombres, ¿no? Es decir, aquí se mantienen los mismos conceptos, pero la nueva impedancia tendrá parte reactiva real R sub n, la n por la palabra de normalización y la parte reactiva x sub n, ¿sí? Entonces es lo mismo, solo que estamos normalizando. Son nuevos valores normalizados. En muchos de los casos se encuentra un pequeño símbolo dentro o sobre la nueva terminología. En algunas circunstancias esa impedancia normalizada se representa por una Z y arriba un simbolito parecido a ese, ¿sí? No sé cómo se llama ese símbolo. Pero en este caso nosotros vamos a representarle por el sub n. Bien, una vez que se haga la normalización y además sabemos que esa impedancia tiene parte real e imaginaria, pues entonces lo único que tenemos que hacer es ir reemplazando valores hasta poder obtener las partes reales e imaginarias por separado, ¿sí? Es decir, ese es el procedimiento que se utiliza para determinar la carta de Smith. Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos que la impedancia es la relación entre la tensión y la intensidad, ¿sí? Acuérdense, eso vimos en la clase anterior. Recordando que en el uso de fasores toda una gran expresión pues se resumía a una especie de ley de Ohm, y por lo tanto si tomamos en cuenta esa ley de Ohm, pues tenemos esta representación matemática, ¿correcto? Es decir, tenemos que la impedancia es igual a la tensión sobre la intensidad. Además, habíamos visto en la clase previa que cada uno de estos términos, la tensión, por ejemplo, se conformaba por la superposición, matemáticamente, la suma de la señal incidente, que la tenemos por acá, y de una señal reflejada, ¿sí? Y lo mismo sucedía en la intensidad de corriente. Teníamos una señal incidente y una señal reflejada. Ahora, simplemente haciendo una separación, es decir, aquí nosotros vamos a eliminar esta partecita, ¿sí? Hágale cuenta que eso ya está reemplazado. ¿Y qué es lo que tenemos? Si pasamos esta impedancia del otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense qué es lo que tenemos. Tenemos esta expresión de acá, ¿ok? Es decir, tenemos la impedancia normalizada. ¿Y con qué nos vamos a quedar? Con esta partecita de acá en el otro extremo del signo igual. Entonces, voy a mover esa expresión para ver qué sucede en lo posterior.
Bien, una vez movido, pues, ¿qué es lo que podemos hacer, sí? Vamos a resumir toda la parte derecha de la expresión. Fíjense, em, nosotros teníamos en esta presentación de acá una relación, esta de aquí. Las relaciones entre las tensiones incidentes y reflejadas para nosotros correspondía a un nuevo concepto que era el coeficiente de reflexión. Y por lo tanto, eso es lo que nosotros podemos buscar acá, ¿sí? Es decir, una vez que se haga un procedimiento matemático, pues obtenemos eso aquí, ¿ok? ¿Qué procedimiento matemático? Simplemente la idea es que podamos hallar términos semejantes y nada más, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Separamos este término en dos y hacemos la división de este para este. Y además de este, otra vez para este. Y nos quedaría este término de aquí, ¿correcto? Así de sencillo, así de fácil. Ustedes pueden darse un tiempito para la verificación de ese procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos una eh, un coeficiente de reflexión. Vamos a ponerle acá, ojalá no nos falte espacio. Ya, sí tenemos. Entonces, ahorita este ρ para nosotros representa el coeficiente de reflexión, ¿sí? Este sería el coeficiente de reflexión y este sería el coeficiente de reflexión. Obviamente solo dependerá del símbolo que se utilice para su representación. En algunas bibliografías pues se utiliza ρ, realmente los dos son ρ, solo que uno es mayúscula y otro es minúscula, pero algunos utilizan uno u el otro símbolo, ¿ok? Pero estamos hablando de lo mismo, coeficiente de reflexión. Entonces vamos a ver si lo anotamos. Entonces aquí tenemos coeficiente de reflexión. ¿Para qué nos sirve este coeficiente de reflexión? Si ese coeficiente de reflexión es igual a la impedancia, ¿sí? Es igual a la impedancia, pero además sabemos que esa impedancia tiene unas partes reales e imaginarias, entonces lo reemplazamos y podemos obtener la siguiente expresión. ¿Sí? Lo único que estamos haciendo es ir reemplazando cada uno de los términos, ¿sí? Aquí hemos reemplazado la impedancia, hacemos que esta de acá vaya a dividir a esta impedancia de acá y con ello obtenemos ya esta expresión de aquí, ¿sí? ¿Y qué estamos haciendo entonces? Reemplazando esa expresión que vale esto de aquí acá, ¿correcto? Nada más, no se ha hecho nada más aparte de aquello. Los coeficientes de reflexión sabemos que también son valores complejos, ¿sí? Fíjense, en la primera presentación tenemos que este coeficiente de reflexión se relaciona con las impedancias y el valor de las impedancias, sobre todo la impedancia de la carga, recuerden, siempre tiene un valor complejo, es decir,
tiene una parte real resistiva y una parte imaginaria reactiva, tal como lo vemos aquí. Entonces, si la naturaleza de la impedancia es ser número complejo, por lo tanto, el valor de la constante de reflexión también será un valor complejo. Y por lo tanto decimos que ese ρ podemos separarle en su valor real e imaginario. ¿Sí? Entonces, este de aquí reemplazamos acá. Con ello nosotros obtenemos la siguiente expresión. Es decir, solamente reemplazando podemos identificar que nos queda una expresión similar a esta. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña separación. Eso es. Ya, correcto. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahorita es simplemente irnos desde aquí hacia acá. ¿Sí? Con el reemplazo. Vamos a hacerle más bonito. Listo. Solamente haciendo ese reemplazo, nosotros simplemente a partir de esto, de una forma algebraica, necesitamos hacer la separación entre la parte real e imaginaria. Es decir, queremos saber cómo se corresponden en esta ecuación la parte derecha y la parte izquierda. Es decir, aquí tenemos la parte izquierda y la parte derecha. Si esta parte izquierda separamos en un valor real e imaginario y queremos saber a qué le corresponde del otro lado del signo igual, entonces lo único que tenemos que hacer es que separar a esta expresión en sus partes reales e imaginarias, ¿sí? Para saber cuáles son las relaciones. Para ello, aquí puede quedarse de tarea, que no es muy complicado tampoco. Ese procedimiento que me permite evidenciar o que me permite separar las partes reales e imaginarias simplemente es multiplicar por su complejo conjugado. ¿Ok? Nada más. Una vez que hacemos ese procedimiento, separamos esas partes reales e imaginarias. Entonces nos queda lo siguiente. Es decir, si quieren hacer esa pequeña demostración, es una nota adicional que pueden tener en su asignatura. ¿Y cómo nos va a quedar? De esta manera. Listo. ¿Qué ganamos con eso? Pues lo que nos interesa es volver a realizar algún otro procedimiento matemático que nos permita
obtener una ecuación conocida, ¿sí? Es decir, aquí lo único que nos sobra es tomar cada una de estas expresiones por separado. Aquí tomamos esta expresión y solamente despejamos, es decir, ya esto es álgebra nada más. Pasamos del denominador de esa fracción al otro lado del igual a multiplicar. Realizamos la operación correspondiente, la multiplicación, y finalmente separamos los términos que nos interesa. ¿Cuáles son los términos que nos interesa? Pues esto de acá. Es necesario llegar a esta expresión de aquí. Eso sucede cuando nosotros tomamos la ecuación 4,8 que se muestra aquí y llevamos a una expresión que nos permita observar de alguna manera o de una forma mucho más sencilla qué es lo que está sucediendo. Y si se fijan, cuando nosotros comparamos esta ecuación con ecuaciones del álgebra, observamos que esto corresponde a la ecuación de una circunferencia, ¿sí? Revisen por favor la ecuación de la circunferencia. De una manera más básica es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, ¿sí? Donde r es el radio de la circunferencia y x y y son las coordenadas del origen del centro de la circunferencia, ¿sí? El centro de la circunferencia. Y por lo tanto, en este caso también tenemos esas mismas características, es decir, tenemos un centro y un radio, que son estos correspondientes. Eso es. Tenemos un centro en esta expresión y tenemos un radio de esta expresión. Y ello para nosotros nos propone un sinnúmero de gráficas que ya las vamos a ver a continuación. Si eso nosotros graficamos, es decir, vamos a darle valores, ¿ok? Vamos a darles valores a cada uno de los R, que son la parte real de la impedancia normalizada. Y por lo tanto nosotros vamos a obtener diferentes tipos de círculos. ¿Eso qué significa? Como solamente le estamos dando valores a R, ¿sí? Regresemos acá al valor de la impedancia normalizada. Como solamente estamos dándoles valores a esta variable R, significa que la variable reactiva es constante. Por eso se les llama círculos de X constante o de reactancia constante. Y lo mismo va a suceder con esta expresión de acá. Ya vamos a visualizar en la siguiente diapositiva. Vamos a ver cómo esta expresión también se transforma de la misma manera, ¿correcto? Entonces por ahora terminamos con esta de aquí. Es decir, vamos a ver cuáles son los círculos que genera esa expresión matemática, ¿sí? Entonces, dándoles valores, obtenemos esto de aquí. Aquí estamos. Oh, un error de tipografía, por favor. Aquí estoy bien. Esto es X constante, ¿sí? Es X constante. Entonces, cuando nosotros les damos valores, distintos valores a esas expresiones matemáticas anteriores, cuando buscamos otros centros y otros radios, pues podemos hacer este pequeño análisis, ¿sí? Si se fijan, aquí vamos dándoles valores.
a la parte resistiva. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que los radios van a ir cambiando, pero siempre va a tener un origen, que sería este de aquí. ¿Dónde está ese origen? Pues se encuentra justo en el punto 0,0. Pero fíjense acá, cuando el radio es igual a 1, ¿sí? Pero si queremos que el radio sea igual a 0, tenemos acá, ¿dónde se encuentra el origen? Pues en 1, 0, que si se fijan se encuentra por acá. Entonces, para nosotros ese va a ser el origen de todas las circunferencias que se puedan encontrar. Idealmente, matemáticamente, usted puede encontrar un sinnúmero de circunferencias, n circunferencias, porque al valor r sub n puede darle cualquier valor, desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, ¿qué va a suceder cuando le damos valores negativos, menos infinito? Se supone que vamos a tener otro conjunto de circunferencias. Aquí no se visualiza, no se ha implementado, pero aquí se encuentran, lo que ustedes pueden observar son las gráficas de las circunferencias con radios positivos. Con radio negativo significa que la circunferencia gira y por lo tanto tenemos algo similar a esto. A ver, vamos a quitarnos esa flechita y vamos a complementar, ¿sí? Es decir, lo único que sucede es que gira del otro sentido, así, n veces, ¿correcto? Tenemos de esa manera. Ya vamos a ver por qué no lo colocamos. Tiene eso mucho sentido. Y realmente aquí es donde nosotros tenemos la respuesta a esa pregunta, ¿sí? Y esto es muy importante porque en los ejercicios hay que tomar en cuenta esta situación. Cuando nosotros estamos hablando de señales en un circuito básico, vamos a verlo eso acá, ¿sí? El valor, cuando la señal incidente llega a la carga, ¿cuál es el valor mínimo de señal que puede regresar? Pues es 0, ¿correcto? Es decir, no tenemos valores negativos de ondas reflejadas. Eso es imposible. ¿Y cuál es el valor máximo que puede reflejar esa señal incidente? Obviamente, si las impedancias son completamente desiguales, la mayor cantidad de la onda incidente va a ser reflejada. ¿Y cuál es esa mayor cantidad? La onda total. ¿Y qué significa eso? Que, es decir, se refleja o se representa matemáticamente con 1. Por eso es que a nosotros nos interesa solamente aquellas circunferencias que van desde 0 hasta 1. El valor mínimo de reflexión es 0 y el valor máximo va a ser 1. ¿Sí? Entonces, por ello es que, como no tenemos reflexiones negativas, toda esta parte que acabamos de incorporar no sirve. Y eso no se coloca simplemente. Y por eso nos quedamos solamente con esa parte de ahí. Aquí nosotros podemos dar un sinnúmero de valores a R y la cantidad de círculos que nosotros vayamos encontrando, la cantidad de valores de R que le demos, nos proporcionará una mayor o menor precisión, ¿sí? Mientras más círculos, mayor precisión en las medidas que vayamos a hacer en lo posterior, que ya veremos y haremos ejercicios de aquello. Hasta ahí ese conjunto de círculos. Entonces, regresamos a esta ecuación que la dejamos detrás, ¿sí? Vamos a retomar esta ecuación que tenemos aquí para encontrar otro conjunto de círculos que representarán a los círculos de R constante. Entonces, ¿cuáles son? Tomemos esa expresión
Y haciendo el mismo procedimiento con las ecuaciones anteriores, separando la parte real e imaginaria, obtenemos esta ecuación de aquí. Fíjense, nuevamente tenemos una expresión de una circunferencia, por lo tanto, tenemos también que tener un centro y un radio. Y esas dos expresiones del centro y del radio están dadas por esta expresión de aquí. De la misma manera, podemos darles valores a X, por eso como las X, las partes reactivas de la impedancia normalizada, son las que pueden variar, es una variable, entonces el otro, la parte resistiva, que es la parte real de la impedancia normalizada, se mantiene constante y por eso se llaman círculos de R constante, que lo podemos visualizar aquí. ¿Ok? Entonces hacemos el mismo análisis y empezamos a darles valores tanto positivos como negativos. Ahora, en este caso, es necesario encontrar todos los valores posibles con valores positivos y negativos. Porque ya vamos a ver que es necesario tener toda una gran cantidad de posibilidades dentro del círculo de reflexión constante, ¿correcto? Entonces aquí hacemos una pequeña tablita dándole valores distintos tanto a los coeficientes de reflexión como a las partes resistivas y reactivas de la impedancia normalizada. Y con ello encontramos diferentes valores de radio y diferentes valores del centro. Entonces, simplemente tomando las ecuaciones previas, nosotros podemos ya generar una carta de Smith en el software o en un lenguaje de programación de una manera muy sencilla. Entonces, esto, por ejemplo, esto me interesaría que se planteara como una tarea en el que ustedes puedan realizar esa implementación, ¿correcto? Sugiero, y en la mayoría de casos me gusta trabajar con el lenguaje de programación de MATLAB, ¿sí? Aunque MATLAB es un software de pago que realmente tiene un costo, digamos, algo grande, y que además su peso es, o sea, el tamaño en gigas de la aplicación es muy grande como para una computadora básica. Entonces yo siempre sugiero tomar el software opcional que es de código abierto llamado Octave, ¿sí? Octave. Pueden descargarse, es el mismo lenguaje de programación de MATLAB. Los tutoriales que ustedes pueden encontrar en internet de MATLAB les sirve para Octave también, ¿sí? Entonces eso queda como una tarea. Ahora bien, ¿por qué nos interesa encontrar todos los conjuntos de círculos, tanto positivos como negativos? Pues porque previamente vimos que en el otro conjunto de círculos, en cambio, teníamos un conjunto de circunferencias parecidas a estas. Y a partir de estas, obviamente teníamos también bueno, a mí se me fue. Eso, algo parecido a esto. Teníamos previamente los círculos anteriores. Y habíamos indicado, ¿no? Que como la reflexión no puede tener valores negativos, ni tampoco puede reflejarse una señal mayor a la señal incidente, por lo tanto, lo que nos interesa o con lo que nos quedamos
es con lo que se encuentra dentro de la circunferencia azul, ¿sí? Todo lo demás se borra y nos quedamos con la gráfica de la carta de Smith. Eso es para nosotros la carta de Smith, ¿sí? Fíjense por favor. Obviamente, como les había indicado, aquí en las ecuaciones se le proporcionaron una gran cantidad de valores para que los cálculos que se puedan realizar con esta herramienta puedan ser lo más precisos posibles. Entonces, aquí hay que recomendar dos cosas. Primero, que hay que hallar un equilibrio entre los valores que usted le pueda dar a las ecuaciones, es decir, un equilibrio entre la cantidad de líneas o cantidad de circunferencias que usted le puede incorporar a la gráfica, porque mientras menos circunferencias se encuentren graficadas, la precisión será menor. Mientras mayor circunferencias, la precisión será mucho mayor. Pero como nosotros tenemos un espacio limitado, eso significa que también estamos limitados por la proximidad entre circunferencias. Entonces, mientras más cercanas estén las circunferencias, menos podremos distinguir entre un valor y otro. Obviamente, si estamos hablando desde la parte digital, por ejemplo, en una pantalla que podemos hacer un zoom, mientras más sería mejor, porque la precisión sería mucho mayor. Pero bueno, como les acabo de indicar, hay que hallarle un equilibrio entre esos dos términos, ¿correcto? Ahora, la segunda precisión es que en esta gráfica se incorporan otras herramientas adicionales. Si usted se fija, alrededor tiene una circunferencia de color rojo, ¿sí? Y posterior también tenemos otras circunferencias. Esto nada más ya es un implemento o un complemento de la carta de Smith inicial. Se incorporan además aquí los valores de ángulos, es decir, cuando nosotros estamos hablando de la constante de reflexión, esta constante también tiene una parte real e imaginaria, como acabamos de ver. Entonces, allá es donde se refleja la parte imaginaria, es decir, la fase de esa reflexión, de esa constante. Y asimismo también tenemos la posibilidad de reflejar en esa misma gráfica valores de las líneas, es decir, longitudes físicas de las líneas de transmisión, pero vistas en términos de lambda, ¿sí? de la longitud de onda de la frecuencia con la cual estemos trabajando. Y para que sirva para cualquier valor de frecuencia, pues solamente se incorporan valores múltiplos de lambda, más no se pone frecuencia tal o frecuencia de 50 MHz, 60 MHz, porque de lo contrario tendríamos que hallar circunferencias de carta de Smith para cada una de las frecuencias. Entonces, para que trabaje de manera genérica, simplemente se coloca términos respecto a lambda, de manera que usted puede utilizar cualquier frecuencia aquí. Lo mismo sucede para las impedancias, ¿no? Como habíamos indicado, solamente existen aquí la representación de valores menores a 1, pero para poder encontrar valores mayores, pues solamente se hace la normalización y ya podemos utilizar cualquier impedancia dentro de esta carta de Smith. Entonces vamos a realizar o vamos a resolver un primer ejercicio. Sobre todo vamos a poner atención en el procedimiento que se sigue para su uso, ¿correcto? Creo que no me olvidó algo más. Bien, también podemos encontrar otros parámetros dentro de la carta de Smith, no solo impedancias. Por un lado, si las impedancias son contrarias a las admitancias, podemos trabajar también con admitancias. Y esto se recomienda en algunas circunstancias, ¿correcto? Entonces,
¿Cuál es la única diferencia? Pues que el valor es el contrario nada más. Por lo tanto, hay que hacer un procedimiento contrario para trabajar con admitancias. Habíamos indicado también se puede hallar el coeficiente de reflexión. El coeficiente, vamos a ver eso. El coeficiente de reflexión en la carta de Smith se puede hallar de la siguiente manera, o al menos de una manera sencilla se puede explicar de la siguiente forma. Nosotros tenemos un origen, fíjense, existe un puntito de color rojo en el centro de la carta de Smith. Ese es para nosotros llamado el origen de la carta de Smith, ¿correcto? Aunque físicamente o aunque teóricamente vimos que el origen está en otro lado, ¿no? Aquí, fíjense, el origen está en el punto 1, en esta parte, ¿sí? Sin embargo, ya para poder trabajar de manera mucho más práctica, se denomina origen de, o centro, perdón, centro de la carta de Smith, justo en ese punto. Y en ese punto el valor es igual a 1. Entonces, eh, cuando usted realiza, esto es otra consideración muy importante, cuando usted realiza el procedimiento de normalización de impedancias, siempre el valor hallado, el valor normalizado o el valor mediante el cual se normaliza, se encuentra en el centro de esa gráfica, ¿sí? En el centro de la carta de Smith. Por eso es que se llama normalización. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una impedancia característica de una línea de transmisión de 35 ohmios y hacemos la normalización respecto a 35 ohmios, entonces esos 35 ohmios se representan en el centro. Si por lo contrario tenemos una línea de transmisión de 75 ohmios, entonces esos 75 ohmios se encuentran en ese centro. Aunque usted va a ver un valor numérico igual a 1, pero ese 1 representa la unidad de la impedancia de normalización. ¿Sí? Eso es muy importante. Ahora, por otro lado, vamos a ver las siguientes consideraciones que casi se me pasan por alto. Vamos a ver. Tenemos nosotros en el análisis una fuente de señal. Tenemos además una línea de transmisión. Me disculpan por los garabatos, no tengo la posibilidad de mejorar, ya buscaré la forma de hacer eso. Conectados siempre a una carga. ¿Sí? Bien, por aquí nosotros tenemos la fuente, source, y la carga, load. Por eso siempre la carga se representa como una L. Vamos a explicar desde el concepto de carga, ¿correcto? Es decir, no sé si les pasa, pero cuando yo estudiaba la carrera, pues no entendía el concepto de carga, es decir, ¿por qué le llaman carga? Porque hasta ahora las cargas se hablan, por ejemplo, en electromagnetismo, se hablan en las corrientes, en donde la carga es el símbolo de atracción que se puede indicar, por ejemplo, en un electrón. La carga es negativa. En el núcleo, en cambio, en el protón sería la carga positiva, ¿correcto? Ese concepto tienen que trabajarlo de dos maneras. Y por eso es que eh, hasta, hasta esta asignatura ese era el concepto con el que se trabajaba. Pero ahora se suma otro concepto más.
porque estamos ya en otra área, ¿correcto? Entonces se le denomina carga a todos los elementos o conjunto de ellos, que pueden ser circuitos, que consumen una cierta energía, ¿correcto? Es decir, para nosotros le graficamos aquí una especie de recuadro, ¿sí? Y decimos que es la carga. Pero ese recuadro pudiera ser una resistencia, pudiera ser un capacitor, pudiera ser un inductor, un diodo, un transistor, pudiera ser un circuito completo, pudiera ser un receptor de radio, pudiera ser un receptor de televisión, pudiera ser cualquier cosa que a usted se le ocurra, ¿sí? ¿Y por qué representa ello? Porque todo circuito se puede hallarle sus equivalentes de Thevenin, si recuerdan, Thevenin y Norton, en el que solamente se representa el valor resistivo y el valor de tensión, o el valor de impedancia y tensión. Impedancia, tensión e intensidades de corriente, ¿correcto? Y por eso se le representa de esa manera. Lo mismo sucede con la fuente. Nosotros, desde el punto de vista de la fuente, lo único que nos interesa es que saber cómo sale la señal de ella. Pero esa fuente pudiera ser otro circuito distinto. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy armando mi propia computadora? Entonces tengo que conectarle a la placa base, a la placa madre, un disco duro. En este caso, ¿quién envía la señal y quién recibe? Pues la placa sería la fuente y el disco duro, que recibe y consume la corriente eléctrica, sería la carga, ¿correcto? Hacemos esas aclaraciones. Entonces, otra aclaración también, ¿no? Como acabamos de indicar que esas carga y esa fuente puede ser lo que sea, elementos o circuitos complejos, entonces en muchas circunstancias solamente se utiliza el concepto de carga y de fuente. Carga y fuente, ¿correcto? Y por ejemplo, se indica que una fuente envía una señal hacia una carga tal, ¿correcto? Pero eso nosotros pudiéramos decir que es aquí, es decir, hacemos un cortecito y decimos que esta fuente envía una señal. Pero también podemos decir que yo puedo cortar aquí la señal y decir que todo esto corresponde a la fuente, ¿sí? Por el concepto explicado hace un momento. Entonces hay que interpretarlo de esta manera. En muchas circunstancias se habla de esa forma, pero no existen explicaciones al respecto, ¿correcto? Entonces yo ya les hago esa aclaración. Bien, entonces como acabamos de indicar en la carta de Smith, en los círculos, dijimos que cuando la señal incidente llega a una carga, la mínima cantidad de señal reflejada va a ser cero. ¿Qué significa que sea cero? Significa que todo lo que envía la fuente recibe la carga. Eso que nos está indicando, que nos está diciendo que de alguna manera no existe una conexión, es decir, es como si esto de aquí no estuviera, ¿correcto? Es como si la línea de transmisión fuera infinita y por lo tanto la señal nunca llega al término de la línea y en ese caso nunca regresa esa señal. Esa es la primera opción. La segunda opción o el segundo análisis son casos extremos, ¿no? El segundo análisis, el segundo caso extremo es que toda la señal que llegó se refleje. Por eso teníamos un valor de señal reflejada igual a 1. Entonces, ¿eso qué significa? Cuando toda la señal se refleja, en cambio, significa que esta carga tiene una impedancia muy grande.
¿sí? Una impedancia infinita. Y por lo tanto, el caso anterior, cuando la señal no refleja, cuando el valor reflejado es cero, entonces la impedancia tendría que ser igual a cero, ¿correcto? Eso hace que, es decir, eso significaría que cuando la resistencia es infinita, entonces tenemos un circuito abierto. Y de lo contrario tenemos un circuito cerrado. ¿Sí? Esas dos cositas, esas dos explicaciones se resumen aquí. Si ustedes pueden hacerle un zoom, por favor, fíjense, aquí nosotros tenemos el valor igual a cero y acá tenemos el valor igual a infinito. Debería estar ahí el símbolo infinito, lo cual indica el punto de cortocircuito y el punto de circuito abierto. ¿Sí? Son puntos importantes también cuando resolvemos problemas. ¿Sí? Ya vamos a ver. Otra consideración es que aquí existe un sentido de movimiento. ¿Sí? Mejor dicho, al ser una circunferencia tenemos dos sentidos de movimiento. Entonces, por ejemplo, en el análisis previo, queremos saber, en la mayoría de casos suceden este tipo de ejercicios y es lo que ya vamos a resolver a continuación. Sucede lo siguiente: yo quiero hallar un valor de impedancia a una cierta longitud. Por ejemplo, a esta longitud de la línea de transmisión. Esa longitud siempre, o en la mayoría de casos, se trabaja desde el punto de vista de la impedancia de carga, desde la carga, ¿sí? Es decir, esa longitud se mide tomando en cuenta desde la carga, a menos que se explique lo contrario, ¿no? Y por lo tanto, cuando yo quiero medir otro valor de impedancia a otro punto adicional, tengo que moverme desde la carga hasta ese punto deseado de análisis. En cada uno de esos puntos, como vimos, la impedancia de entrada es distinta. Y si eso es distinto, también es distinta el coeficiente de reflexión y además la relación de onda estacionaria, la onda estacionaria. ¿Sí? Y ya vamos a ver la aplicación de aquello. Ese movimiento se le denomina desde la carga hacia la fuente. Y eso se refleja en la carta de Smith como un movimiento en sentido horario. Es decir, a esto se le denomina movimiento de la carga hacia la fuente. Y por lo contrario, tendríamos un movimiento de la fuente hacia la carga en sentido antihorario. Por favor, tomar muy en cuenta estas observaciones. Bien, entonces, como indicamos, en la carta de Smith también podemos reflejar el coeficiente de reflexión. El coeficiente de reflexión, como es un valor imaginario, un valor complejo, perdón, con parte real e imaginaria, la parte real se calcula tomando un compás, colocándolo en el centro de la carta de Smith, en el punto rojo que ustedes pueden visualizar, y realizando una abertura que ya se dirá como, con centro en el centro de la carta de Smith. ¿Sí? Es decir, algo parecido a eso. Todas las circunferencias que usted pueda hallar de esa manera, es decir, colocando la punta del compás en el centro de la carta de Smith, todo círculo que usted pueda generar representa al valor real del coeficiente de reflexión. Y como estamos hallando de forma, es decir, este coeficiente se halla de forma polar, entonces nos haría falta el ángulo.
Y el ángulo es en cambio la circunferencia que ustedes encuentran externa fuera del círculo rojo con valores de grados, ¿sí? Con valores de ángulos medidos en grados. Y siempre ese será su valor correspondiente, ¿sí? Ya vamos a ver cuál es el procedimiento, pero de una manera sencilla se traza desde el centro hacia un punto específico de la circunferencia de valor real y mirando dónde corta con el círculo exterior ya tenemos eh, nuestra constante de reflexión. También podemos representar en la carta de Smith la onda estacionaria, la relación de onda estacionaria. Y eso nos indica en cambio los valores que se encuentran en todo este centro que ustedes miran aquí. Como simplemente aquel aquel círculo que se encuentre tangencial al círculo del índice de reflexión será para nosotros el ROE, ¿correcto? En pocas palabras, tomando como origen cualquier valor, pero que se encuentre tangente al círculo de reflexión, para nosotros ya es el ROE, ¿sí? Entonces, con ello calculamos todas, o al menos utilizamos la carta de Smith para calcular todos los valores que se encuentran en una línea de transmisión, ¿sí? Y eso se va a reflejar en esta gráfica de aquí, en este ejercicio de aquí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, dice, una línea de transmisión de 50 ohmios está terminada en una impedancia de carga, es decir, se conecta a una impedancia de carga de 30 más J 40 ohmios. Calcular el coeficiente de reflexión en la carga, el ROE correspondiente y la impedancia de entrada a 0,5 lambda o 0,5 veces de lambda en la carga, empleando la carta de Smith. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primerito, el primer procedimiento, como indicamos, por favor poner mucha atención en este procedimiento, que esto lo utiliza para todo. Primero, normalizamos la impedancia de la carga, ¿sí? Necesitamos... ¿Qué es la normalización? Nuevamente, es la división para la impedancia característica. Entonces, tenemos esta pequeña expresión. Me disculpan por no escribirlo, pues para mí desde este punto de vista es mucho más didáctico. Pero si tienen alguna observación, pues no hay ningún problema, me la pueden hacer para las siguientes clases, ¿correcto? Bien, entonces, como acabamos de ver, el valor de la impedancia de carga es 30 más J 40 ohmios. ¿Qué es lo que se hace? Se divide para 50 ohmios, que es la impedancia característica de la línea de transmisión. La forma más rápida de realizar eso es dividir cada una de las partes, real e imaginaria, para ese valor, ¿sí? En esto recordarán los procedimientos de las operaciones con números complejos, por favor, en caso de que se hayan olvidado. Es mucho más fácil realizar las operaciones de suma y resta en forma cartesiana, cuando los números complejos tienen forma cartesiana, y es mucho más sencillo la multiplicación y la división cuando estamos hablando en forma polar, ¿sí? Entonces hay que recordar cómo pasar de forma cartesiana a polar y viceversa.
Listo, entonces ya tenemos la impedancia normalizada. Y ahora ¿qué es lo que debemos hacer? Buscar en la carta de Smith dónde se encuentra esa impedancia normalizada. Para ello hacemos lo siguiente, simplemente buscamos, como aquí tenemos círculos de resistencia constante y círculos de reactancia constante, entonces aquí tenemos resistencia constante, resistencia y reactancia, ¿correcto? La resistencia buscamos en los valores de reactancia constante y las reactancias en los valores, en los círculos de resistencia constante. ¿Cuáles son los círculos de resistencia de reactancia constante? Pues son estos de aquí, son los que se encuentran aquí. Por eso es que puedo hallar valores de resistencia variable. ¿Y dónde tengo los valores de resistencia constante? Pues aquí son estos de acá, que vienen así, y los que vienen para acá, sucesivamente. Entonces, intuitivamente, ¿cómo hallamos esta impedancia? Tenemos que hallar dónde se encuentra ubicada en la carta de Smith ese valor de resistencia. Entonces, busquemos, por favor, yo no tengo zoom. Vamos a ver qué pasa. Bien, logré hacerle un zoom. Revisemos, el valor que necesitamos encontrar es 0,6 más J08. Entonces, 0,6 buscamos en los círculos que se encuentren aquí, es decir, en todos los círculos que están de esta manera. Busque donde tiene 0,6, por favor. Entonces, intuitivamente yo diría que tengo por aquí, si no me equivoco. Voy a colocarle de color azul. Listo. 0,6. Y ahora la parte imaginaria 0,8. Aquí es muy importante tener la siguiente consideración. Cuando la parte imaginaria, la parte reactiva, tiene símbolo positivo, lo buscamos hacia arriba. Cuando tiene símbolo negativo, lo buscamos hacia abajo del centro de la carta de Smith, de la mitad de la carta de Smith. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra esa mitad? Es decir, de la línea que tenemos acá, de toda esta línea horizontal hacia arriba, son los símbolos de J positivos y hacia abajo son los símbolos de J negativos. Y de una vez, cuando tenemos un símbolo positivo, estamos hablando de una reactancia inductiva, es decir, es un J omega L. Cuando estamos hablando de signo negativo, entonces la reactancia es una componente capacitiva. ¿Ok? Entonces es muy importante porque habíamos visto que en los procedimientos para poder obtener el principio de máxima transferencia de potencia, si sabemos que
que la impedancia tiene una componente inductiva, tenemos que implementar o tenemos que hacer que la otra impedancia tenga su componente reactiva de forma capacitiva, de tipo capacitiva, y lo contrario. Entonces, ya con ello nosotros podemos tener una idea de qué es lo que vamos a realizar cada vez que utilizamos la carta de Smith. Bien, entonces vamos a continuar. Hasta ahorita lo único que hemos hecho es colocar el punto en 0,6. Vamos a ver. Sí, justo aquí. Creo que este rato estaba algo equivocado. Bueno, ustedes tienen la carta de Smith en la plataforma para que puedan utilizar de forma más sencilla, ¿no? Sin embargo, pueden encontrar también en internet sin ningún problema. Busquen carta de Smith como imágenes o como sí, como imágenes, ahí pueden encontrar de forma fácil y rápida. Entonces, hasta aquí solamente hemos representado la parte resistiva. Ahora buscamos más J 0,8. Como es positivo, subimos, y como es 0,8, buscamos la circunferencia de estas que están aquí, que vaya en uno de estos valores. Revisen en este extremo donde se encuentra 0,8. Entonces vamos a buscar. A ver, este es el valor aproximado, ¿no?, de parte resistiva 0,6, y buscamos la de 0,8, que tendríamos por aquí, que sería este de aquí. Donde se cruza es el punto donde podemos ubicar la impedancia. Ahí es donde se encuentra ubicada la impedancia de carga de valor 0,6 más 0,8 que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, para que se visualice de mejor manera, voy a borrar esas gráficas que están bastante, que estorban, y solo voy a colocar el punto de intersección. Entonces yo tengo aquí 0,6 y además 0, a ver, aquí me dan revisando 0,8. Sí, sí estoy bien. Esta es la de 0,8, y donde se van a cruzar las dos circunferencias es justo aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Decía el ejercicio, vamos a leerlo nuevamente. Decía, una línea de transmisión de 50 ohmios está terminada en una impedancia de carga de 30 más J 40 ohmios. Calcular el coeficiente de reflexión en la carga. Correcto. Vamos a calcular el coeficiente de reflexión. Ya anteriormente ya explicamos cómo hacer. Ya el primer paso ya lo tenemos hecho. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Se realiza o con una regla se traza una línea desde el centro de la carta hasta que corte con la circunferencia más interna
¿sí? Que se encuentra fuera de la gráfica, donde se encuentra los datos en ángulos, en grados, ¿correcto? Pero que esa línea pase por el punto A. Entonces, ¿de qué se trata esto? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacer esto de aquí. Tomamos, yo voy a cambiar de color, como punto central el centro de la carta, ¿sí? Que es el puntito rojo, hacia pasando por el punto azul que acabamos de indicar. Vamos a decir que vamos a ponerle nombres. Esto va a ser A. El centro de la carta vamos a llamarle O, origen. Y vamos a trazar de esta manera. Ustedes utilizan una regla, yo no tengo, pero ahí está, aproximadamente. ¿Correcto? Ahora, fíjense en el valor que debe tener en grados, y ese es el valor ya resultante. Yo voy a ponerle un zoom para poder visualizar. Exacto. Fíjense, los valores de color rojo son, son valores de ángulos medidos en grados. ¿Cuánto es? Ya tenemos un aproximado de 90 grados, ¿sí? Obviamente con una regla esto sería mucho más, eh, más exacto. Entonces, fijémonos, ustedes tienen aquí el valor, ¿ok? Entonces ya tenemos el ángulo del coeficiente de reflexión. Ahora, ese es el ángulo o es la fase del coeficiente, ¿no? Ahora necesitamos hallar la magnitud, la magnitud de la forma polar del coeficiente de reflexión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente medimos, asimismo con una regla. Primero, debemos medir cuánto tiene desde el punto más exterior, es decir, esto de aquí. Yo voy a ponerle con amarillo. Desde aquí, creo que no se ve. Vamos a hacerle con este de aquí. Vamos a medir desde este punto, es decir, es el radio máximo de la circunferencia hasta el centro, ¿sí? Necesitamos medir el radio de la circunferencia mayor. ¿Ok? Entonces medimos. Y además medimos el valor desde el punto A hacia el centro de la circunferencia. Y hacemos una regla de 3, ¿sí? Entonces vamos a llamarle, vamos a ponerle aquí un nombrecito a este punto, al radio, a ver, el radio mayor, ¿sí? Y vamos a hacer una ecuacioncita pequeña, que no es muy complicada, simplemente sería 1 sobre, vamos a llamarle 1 sobre el radio, ya no le pongo la R porque ya lo utilizamos para otras cosas, es igual al valor o a la magnitud del coeficiente de reflexión de la carga o en la carga sobre eh, la distancia, lo que mida desde el origen
hasta el punto A. ¿Sí? Con esa expresión usted solamente tiene que hallar esas medidas, despejar lo que nos interesa, que es esto de aquí, que es el numerador de esta expresión, despejamos y ya tenemos el valor de, del coeficiente de reflexión. Con ello ya hemos encontrado la magnitud y la fase. ¿Sí? Eso se realiza porque cada una de las gráficas tienen diferentes magnitudes, por lo tanto siempre es necesario hallar una regla de 3. De lo contrario, si solamente medimos las distancias con una regla, si usted ocupa una carta grande, va a tener un valor distinto a una carta pequeña. Entonces hay que evitar ese problema. Bien, además me dice que halle el ROE de, es decir, el coeficiente, la relación de onda estacionaria en la línea de transmisión. Para ello hacemos lo siguiente. El mismo valor medido desde el centro de la carta hacia el punto A, con esa abertura realizamos la circunferencia. Recuerden que habíamos indicado que el ROE se calcula de esa manera. ¿Sí? Entonces yo le voy a hacer un zoom menos para que podamos visualizarle de mejor manera. Exacto. Trazamos una circunferencia con el radio OA, es decir, aproximadamente algo así, con centro en el centro de la línea, ¿no? Entonces voy a ver si le acerté. Ok, es un aproximado, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Tenemos que hallar el punto de tangencia, es decir, cuál es la circunferencia de X constantes que sea tangente a esta circunferencia. ¿Sí? Entonces tenemos que hallarlo, es decir, vamos a hacer esto de forma gráfica también. Les voy a poner este de aquí. Es decir, busco las circunferencias, estas busco, ¿no? Voy a buscar estas de aquí, todas estas circunferencias, pero que sean tangentes, ¿correcto? Tangentes a la circunferencia verde. Entonces yo voy a hacer un aproximado y voy a decir que es esa, ¿correcto? Entonces, más o menos sería, si estoy bien, ok, si no me falla la exactitud, sería esa de ahí. Y lo que me queda, lo que me resta es simplemente ver su valor. ¿Y qué valor tenemos? Pues aproximadamente si empezamos a contar desde acá, desde aquí sería 3, acá tenemos 4, tendríamos más o menos 2, 4, 6, 8, 10. Entonces cada recuadrito, cada línea está hecha cada 0,2, por lo tanto sería 3,2, 3,4, 3,5, ¿correcto? Y ese es el valor de el ROE, de la relación de onda estacionaria. Entonces ponemos aquí
ROE, que también es lo mismo que SWR, ¿sí? Y esto es igual a 3,5, nada más. Ahora, aquí es muy importante ver que en la mayoría de casos, cuando realizamos las medidas, hay que ser lo más exactos posibles, porque existen valores aceptables de estas características. Por ejemplo, un ROE en una línea de transmisión siempre será aceptable cuando se encuentra entre 1 y 1,5, ¿sí? Entonces, para un valor de 3,5 realmente tenemos un gran problema de implementación, es decir, tenemos un problema de resultados. ¿Qué más nos indicaba el ejercicio? Vamos a leerlo. Ya. Además me dice que se encuentre la impedancia a 0,5 lambda desde la carga, ¿correcto? Es decir, me está diciendo que me mueva desde la carga hacia la fuente 0,5. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a mejorar esto. Fíjense, en la parte externa tenemos otras dos circunferencias más por fuera de la circunferencia roja. Tenemos dos circunferencias más que tenemos unos valores que corresponden a longitudes de onda, ¿correcto? Entonces fíjense, dense el tiempito de ir viendo e ir contando cuánto se genera todo en toda la circunferencia. Entonces se van a dar cuenta que realmente en toda la circunferencia existe un valor igual a 0,5, ¿sí? A ver, vamos a entenderle esta última parte. Aquí. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Gráficamente tenemos lo siguiente. Tenemos algo similar a lo dicho anteriormente, ¿no? Tenemos una fuente, tenemos una línea de transmisión, tenemos una carga y sabíamos cuánto tiene esta impedancia característica, sabíamos cuánta impedancia tiene la carga y además esta ROE que acabamos de encontrar se encuentra aquí en la unión entre la carga y la línea de transmisión. Ahí mismo también encontramos el coeficiente de reflexión, ¿sí? Pero ahora me está indicando el ejercicio, me dice que encuentre la impedancia a 0,5 lambda de la carga. Es decir, como todo trabajamos aquí, tenemos que regresar 0,5 hacia acá, 0,5 veces lambda. Obviamente aquí no tenemos la frecuencia de trabajo, pero eso ya sería una aplicación numérica nada más dentro de la matemática. Lo que nos interesa es entender esto, ¿correcto? Entonces nos dice que regresemos desde la carga hacia 0,05 veces el valor de lambda. Entonces, ya acabamos de indicar una vuelta completa, revisen, por eso les dije, revisen los valores que tienen ahí en el exterior. Una vuelta completa solamente tiene 0,5. Por lo tanto, si yo doy una vuelta completa en este sentido horario, ¿qué significa sentido horario? Que vamos moviéndonos desde la carga hacia la fuente. Si me dijera desde la fuente hacia la carga, el movimiento sería antihorario, ¿sí? Entonces me dice que encuentre la impedancia a 0,5 lambda, ¿sí? Entonces 0,5 significa que debo terminar de dar la vuelta completa, ¿ok? Y ahí poder medirlo. Entonces, ¿cómo hacemos esa medición?
Tenemos desde este punto, no le dimos nombre, vamos a llamarle a este punto B. Nos movemos 0,5, es decir, nos damos una vuelta completa. Y sobre el círculo ROE, ¿cuál era nuestro círculo ROE? El círculo de color naranja, ¿no? Miramos o realizamos miramos cómo corta en ese círculo la línea desde el centro, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Listo, entonces vamos a ver. Como es una vuelta completa, ese punto B, eso significa que solamente venimos para acá. Vamos a hacerle un zoom. Correcto. Y tenemos un punto adicional, que es este de aquí. El corte en el círculo ROE. ¿Ok? En ese punto nosotros tenemos que ubicar la nueva impedancia, ¿sí? Entonces, imaginen que no requería a 0,5 veces lambda. Digamos que quería a 0,10 veces lambda, quizás. Entonces, medimos a partir de este punto, ¿sí? Desde este punto. Aquí mismo en la carta me está indicando cuál de los dos valores corresponden en el sentido horario y antihorario. Fíjense, tenemos una pequeña flechita, la más externa, por aquí tenemos la línea, la circunferencia azul más externa es la que está en sentido antihorario, en sentido horario, y por lo tanto la central, la circunferencia azul más corta sería en sentido antihorario. Entonces allá es donde medimos. Eso significa que desde este punto, por ejemplo, si queríamos, no sé, 0,1, ¿sí? 0,1 veces lambda. Entonces vamos desde aquí, desde este punto que tenemos aquí, en este sentido, contando, ¿correcto? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Hasta dónde? Si aquí tenemos, vamos a ver que vamos a hacer un valor una medición más aproximada. Entonces, cada una de estas separaciones, si se fijan, es 0,01, ¿sí? Entonces tendríamos hasta aquí aproximadamente 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08 y 0,1. Entonces tendríamos que trazar la circunferencia desde el centro de la carta hacia donde me dio el 0,1. Todo esto
nos hemos movido 0,1. ¿Ok? Y entonces el corte con la circunferencia ROE, que sería esta, tendríamos ahí el valor de la impedancia cuando nos hayamos movido 0,1 veces lambda desde la carga hacia la fuente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos sobra? Simplemente determinar el valor en ese punto. Determinamos cuánto tiene en la circunferencia de R constante, que esto sería aproximadamente 0,22, y más, porque estamos arriba de la carta de Smith, más buscamos cuál de estas otras circunferencias llega hasta acá. Esto sería unos 5, ¿correcto? Entonces sería 2,2, 2,2 más J05, ¿sí? Y ese sería medido en ohmios, ¿no? Eso sería mi impedancia. Entonces, eso sería en el caso hipotético de que sea 0,1. Como me pedía 0,5, 0,5 veces es una vuelta completa, se encuentra en el mismo lugar desde donde partió. Al dar una vuelta completa se queda ahí mismo. Entonces ahora buscamos este punto de aquí, que es la intersección entre la línea trazada y el círculo ROE, y buscamos cuál es la circunferencia que pasa por ese punto. La circunferencia de valor R X constante sería 0,5, y además la circunferencia de X constante, de R constante, perdón, el valor de X sería aproximadamente 0,8. Sería un poquito más, 82, ¿sí? Entonces podemos escribir lo siguiente. El resultado de la impedancia, como es una impedancia real, es una impedancia in, a 0,5 veces lambda va a ser, ¿cuánto dijimos? 0,5 aproximado. Ya ustedes pueden hacer en su propia carta de Smith más exacto, más, como se quedó sobre la línea horizontal ese punto, entonces es más 0, ¿cuánto era? 0,7 me parece que era, ¿no? 0,7 ohmios, 72 me parece que era. Obviamente estamos hablando de una impedancia normalizada. ¿Qué tenemos que hacer ahora para que podamos encontrar la impedancia real? Como la normalización significa dividir, la desnormalización es multiplicar. Si la división fue para 50, ahora multiplicamos por 50. Por lo tanto, nos quedaría una impedancia in ya desnormalizada, 2,5, si no estoy mal, más 3,6 aproximadamente ohmios. ¿Correcto? Eso es todo. Traten de revisar, por favor, todo el procedimiento que deben seguir para que puedan resolver ese problema. Sobre todo todos los tipos de ejercicios de esta manera. ¿Qué es lo que nos interesa? Que sepan encontrar todas las características: impedancia, ROE, es decir, relación de onda estacionaria, coeficiente de reflexión, y además, después de esto, trabajar con admitancias, ¿correcto? Para ello se les deja un ejercicio que
que pueden utilizar de tarea en lo posterior, ¿sí? Vamos a ver algunas aplicaciones. Sobre todo la carta de Smith se utiliza para acoples de impedancias. En el alcance de esta clase pues no es el acople en sí, pero se les hace un resumen porque tenemos diferentes formas de acoplar, ¿sí? Realmente si ya han practicado y dominan la parte inicial, la parte anterior del ejercicio, ustedes ya tienen mucha facilidad de trabajar en los acoples de impedancias. El único problema es ese, trabajar con la carta de Smith y hallar los valores de impedancias, ¿correcto? Una vez que usted halle el valor de impedancia de acople, ese es el problema en sí con la carta de Smith, hay que utilizarla para calcular las impedancias de acoples. Una vez que usted halle la impedancia de acople, nos queda hallar de forma física el acople, ¿sí? Y para ello nosotros tenemos dos formas de poder organizar esos tipos de acoples. Tenemos acoples por circuitos resonantes y además tenemos acoples por líneas de transmisión. Es decir, la impedancia que nosotros hallamos en la carta de Smith deben transformarse por estos dos caminos en acoples de impedancia físicos, ¿sí? ¿Qué significa circuitos resonantes? Que se utilizan filtros RLC, que ya se estudian en otras asignaturas, y simplemente una vez que usted representa la impedancia con esos circuitos, lo coloca en la carga y usted ya tiene acoplada la impedancia. Por otro lado, en dependencia de las aplicaciones, también tenemos que se puede realizar acoples por líneas de transmisión, ¿sí? ¿De qué se trata esto? Por ejemplo, en este ejercicio que podemos ver acá. Imagine que no están acopladas las dos impedancias. Entonces, hay diferentes formas, ¿no?, de hacer estos acoples. Podemos acoplar ya sea incorporando, es decir, si están desacopladas significa que las impedancias no son iguales. Y podemos igualar las impedancias colocando aquí un pedacito más de línea de transmisión, ¿sí? Y con ello igualar la impedancia de la carga. Por otro lado, en vez de hacer ese procedimiento, también podría cortar un pedacito de la línea de transmisión y ya tendría acopladas las impedancias. Pero además hay otra forma. A estas dos formas indicadas se les llama acople en serie, pero también hay acople en paralelo. Los acoples en paralelo es cuando tenemos dos líneas de transmisión y las colocamos de forma, obviamente, paralela, ¿sí? Y eso para nosotros es un acople. ¿Qué es lo que está haciendo? Es decir, ¿cuál es el problema con estos acoples? Con la carta de Smith se halla a qué distancia desde la carga debo colocar ese acople y además qué longitud debe tener ese acople. Nada más. Por lo tanto, el procedimiento de acople de impedancias es muy sencillo desde esa perspectiva. Pero tiene que manejar este tipo de ejercicios para que usted sepa qué debe hacer con la carta de Smith en todo momento. Y por eso tenemos aquí, mediante líneas de transmisión podemos realizar con microcinta. Las microcintas se utilizan, por ejemplo, para acoplar impedancias en una computadora, en un celular, donde los cables de conexión no son cilíndricos, son cintas de conexión, cintas de elemento conductor. Y lo que acabamos de indicar en el ejemplo previo son las líneas de transmisión bifilares, ¿sí? Dentro de las bifilares podemos tener en serie y en paralelo, lo que acabamos de indicar. Y además, cuando son en paralelo, podemos tener simple, doble o múltiple, ¿correcto? Es decir, solo ponemos uno nada más o más de un acople en paralelo, ya tenemos múltiple, ¿ok? Eso respecto a las aplicaciones. Por lo tanto, llegamos al repaso final. Revise por favor el contenido y responda a las preguntas. Nuevamente les pido, dense un tiempito para que puedan resolver esas preguntas.
y puedan estar listos para las evaluaciones correspondientes, ¿sí? Se les deja un ejercicio de tarea. Este ejercicio es muy similar al realizado en clase, con unas pequeñas variaciones. Solamente se varían datos, ¿sí? Pero, y además, en el caso anterior, en el ejercicio anterior, queríamos hallar la impedancia a una distancia desde la carga de 0,5 lambda. Ahora, en cambio, no me pide una distancia de 0,5, me pide una distancia mayor, ¿sí? Es decir, me dice que a la mitad de toda la línea de transmisión. Entonces, ¿qué significa eso? Tengo que ver a cuántas veces lambda debo hallar la impedancia. Solo ese es el cambio que se realiza en este ejercicio. Por favor, realice y usted va a tener en la plataforma habilitado un enlace para que pueda realizar, subir este trabajo. Ahí mismo en la plataforma tienen en los otros espacios las actividades que deben realizar, las ayudas que tienen con videos ilustrativos y además una bibliografía muy explicada de lo dado en esta clase. Igualmente, dense un tiempito de revisar esa información y con ello yo les agradezco infinitamente haber estado conmigo en esta clase. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Muchas gracias.